Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel que nos narra esta historia profética. Nos encontramos aquí ya con la persecución prácticamente, pero declarada de parte del rey Saúl contra David, que también podemos decir del rey David, porque ya desde el capítulo 16 Samuel había ungido a David como rey. Pero con todas estas peripecias, una de las características esenciales y fundamentales, como nos dice uno de los grandes estudiosos del Antiguo Testamento, sobre todo de estos libros, Sojin, él, por ejemplo, habla, ¿verdad?, de que aquí hay una lucha encarnizada, verdaderamente, contra David, pero sin embargo David se presenta siempre con esta característica del manso, del bueno, del respetuoso, a pesar de que seguramente que según la historia nos damos cuenta que David era bastante duro también. Bueno, pero en fin, aquí nosotros estamos interpretando y estamos viendo qué es lo que el autor sagrado a través de la Sagrada Escritura nos está queriendo transmitir. Estamba entonces el autor sagrado como por ambágina, ¿verdad? Dice, nos presenta como ese modelo, como nosotros vemos. Incluso después dentro de esta historia de la salvación, Ñandeyey Cuaque, la descendencia de David es entonces la dinastía de David la que va a continuar. Y entonces por todas partes los autores sagrados, los agiógrafos dentro de la historia, Momba Ewasúbera. Y nosotros sabemos muy bien, hasta ahora, ¿verdad? Dentro del judaísmo David es lo máximo, el rey David. Y en el cristianismo también, ustedes saben que cuando uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta que a Jesús se le dice directamente, Jesús, hijo de David, de la dinastía, aquí está, el que cumple, en quien se cumplen las profecías dadas por Dios Padre, para el pueblo, para la salvación, para la liberación, para la redención del hombre. Y así entonces hoy nosotros miramos esta característica aquí de un David perseguido. Entramos en este versículo 9 del capítulo 22 del primer libro de Samuel, que dice, entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo, yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Bueno, esto es importante por lo que vendrá a continuación. Nosotros sabemos que Saúl,
ya le declaró la persecución y le declaró la muerte. En ese encuentro, incluso con su hijo Jonatán, en ese encuentro de la comida, en que estaba también Abner, etc. Entonces estaban, y David que faltaba. La primera, oye, perdona, y bueno, seguramente que no se ha purificado por alguna de las cosas que habrá hecho por ahí. Y bueno, pero cuando al segundo día ya tendría que haber estado. Ando imagina cosas. Y ahí es donde Jonatán, ¿verdad?, le dice, bueno, David me dijo esto, que iría con sus padres, etcétera, porque tiene una fiesta. Pero Saúl, upebe ya, do ya veima hoy. Y entonces se lanza contra su propio hijo. Saúl se enfureció contra Jonatán y le dijo, hijo de una mala mujer, ¿acaso no sé que tú estás, viste? Ellos calculamos, está a favor de David. Cuando se pudo ir contra su propia olla, contra su propio reino. Y entonces ahí le dice, ¿verdad? Para vergüenza tuya y deshonra de tu madre. Porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino. Entonces ya esa wea. Aquí Saúl se descubre, Saúl entonces se abre totalmente y dice, y ahí Jonatán descubre. Aquí entonces Jonatán puede entender que había sido, ya hay una persecución directa. En todos los otros diálogos notábamos un Jonatán que era muy abierto, decíamos, con respecto incluso al reino. Es interesante porque Jonatán no se aferra en ningún momento a esa dinastía. Sin embargo, Saúl sí se está aferrando a que su hijo Jonatán sea el heredero, el que tiene que seguir, el que tiene que continuar con la dinastía. Jonatán lleva del momento que se encontró con David como esa intuición y se da cuenta, este le mató a Goliat, es el único que quiso confrontarse con Goliat. Y todos los otros, ¿dónde estaban? Ni mi padre, yo menos. Entonces, eso es lo que está por debajo. Ñandego, cuando ego a por ahí de nada ya reflexiona con el capítulo 18, ya hemos estudiado esto allá en Moícuri, ¿verdad? Apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David, y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Y aquí entonces con esto, queridos amigos, ya Jonatán nos estaba mostrando su predisposición. O sea, hay como una intuición del corazón, del alma, de la sinceridad. Es como que Jonatán está diciendo, llego a Yuko mundo a peari, allá pues a huella peñan de ya no yerurece. Ya ya pota de acuerdo a mis cualidades y a mis talentos. De David de ya no me de otros talentos, otras cualidades. Hacia yesa cuande la rehuerecono, cuamba eco hacia huerecoajina cuande ya popona y te beta se. Este es un desprendimiento, queridos amigos, que necesitamos hacerlo en todo sentido. Pendemando Abba, que hablamos nosotros de que este libro es un libro político. Polis, encargado de la comunidad, relativo a la comunidad, en un gobierno. Ya la ola mía, lleva ni la llamo y cualquier amigazo, bebé. No llevo cuaya me dejando y cuaya hoy, pero porque es mi amigo, o yo bebé en ese carro. Ni universidad vendo ya cuya, yo apenas, tu shine. O sea, son cosas que no sé en la cabeza de quién entra, solo de nosotros. Y así también en cualquier otro campo, ¿verdad? Eso también en nuestras capillas, en nuestras iglesias. También tenemos que mirar un poco, mirarnos nosotros también. Por eso digo, siempre en todos los estamentos tenemos que mirarnos. Ni la yo punte, peteínetera, otros. Claro que algunos tienen, por el hecho de estar al frente, ¿verdad? Y que todos lo ven y todo el mundo sabe. Entonces, después nos da vergüenza. Bueno, vamos a seguir reflexionando y volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe
ay de mí si no evangelizara. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Samuel capítulo 22, especialmente subrayando este versículo 9. Entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. No faltáis la yagua, nosotros, ya cuando hablamos en el capítulo 21, cuando comienza esta persecución directa, porque en el 20 es donde Saúl se lanza contra David, pero completamente Jonatán se da cuenta. Le había dicho luego Jonatán, y ahí entonces es donde hace, ¿verdad?, David que se esconde ya, que le envía a su servidor, dice: si tiro más cerca, más lejos. Entonces tira así como más lejos, como diciendo: lejos de aquí, David, lejos. Porque a pillar imagina la segundo y cuasi de. Pero claro, como el hijo del rey siempre va acompañado, sería muy peligroso que Jonatán fuese descubierto ahí hablando con David, porque entonces ahí también, como decía ya Saúl, se enfureció: hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé? ¿Acaso yo no sé? O sea, ¿qué opinamos hoy? No, y por eso aquí nosotros apuntamos y miramos, ¿verdad?, lo esencial y lo fundamental que nos quiere transmitir el agiógrafo. Y entonces Jonatán le está salvando la vida, le está ayudando. Y cuando eso es que a continuación en el capítulo 21 encontramos que David tiene que huir. Y en este camino de huida, él llega hasta el santuario de Nob. Es aquí donde se encuentra con el sacerdote Ahimelech. Salió a su encuentro muy asustado: ¿qué hace solo? Maicopea. Dijo: nunca se no decían de no pesan de que Maico llegó un tema, de pan de no ave. O siempre estabas acompañado por el ejército, siempre que te ayudaban, tenías alguna campaña. Pero evidentemente esto significaba que también esta persecución era muy en secreto todavía de parte de Saúl. Por lo menos todavía no salió a divulgarse demasiado. Y entonces David lo único que hace es una mentira piadosa. Lleva al rey, me pidió un encargo y me dijo: que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo ni de la orden que te di. En cuanto a los demás muchachos, les he dado cita en tal lugar. ¿Verdad? Oye, ya lleva el discurso y miga tus angüellas, o sea, adelante. Y bueno, y así sigue esta historia. Capítulo 21 del primer libro de Samuel, del 2 en adelante. Pero decíamos que aquí, en el versículo 8, hay como una glosa que de repente entra, y esa glosa está en función de este 22:9 que nosotros acabamos de leer y que ahora estamos estudiando. Entonces intervino Doeg, el edomita que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob al ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Porque en este caso, Doeg lo que está haciendo es el famoso, el yurupipita, ¿verdad? Este es el famoso delator. O de las páginas, las avisadas, o lo que sea, ¿entiendes?
Y aquí justamente él le había visto ¿a quién? Y le había visto nada más y nada menos que a David, que fue ahí al santuario de Nob, donde estaba justamente Doeg. Fue junto a Ahimelech. A bebé a versículo 8. Aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Y después continúa, se da cuenta que esta es una glosa, pero así, puesta por el autor sagrado, para darnos a entender lo que aparece aquí en el versículo 9. Porque lo que vendrá es la masacre justamente de los sacerdotes de Nob. Masacre de los sacerdotes de Nob. Jaupean va heroico, vaya vigo Saulo jotante oyucare y las abisacuera, nada más y nada menos que a los sacerdotes. Justamente porque aquí nos está queriendo mostrar y nos está queriendo decir, ¿verdad? Que estando Ahimelech aquí, prácticamente como en complot con David, eso es lo que quiere dar a entender. Jamás veas hija nada. Entonces intervino, es decir, que Doeg oía lleva, o intervenía ahí, Shai Meguri Upebe, yo estaba allí de pie junto a los servidores de Saúl, y yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Y diría otra cosa, por una parte, Yurupipita, y Yurupipita ñontea, sino que aquí evidentemente que hay elementos que hacen que el mismo rey confíe, crea. Claro, ya estaba bastante ciego por la situación en que se encontraba y lo único que quería era la muerte de David. Entonces, todo le viene bien, ¿verdad? Y lo que le dice aquí este edomita le vendrá demasiado bien también. Entonces, por eso directamente, ¿verdad? Cuando escucha, interviene, que yo he visto, porque él estuvo, dice ahí parado, estuvo ahí delante del Señor, que era jefe de los pastores de Saúl justamente. Entonces apenas oyó Saúl qué se sabía de David y de los que estaban con él, entonces apenas eso oye Saúl. Cuando era solo David escondiéndose de Saúl, podía él permanecer tranquilo, porque es año de el año o dispara. Pero recordemos que en el capítulo 22, al inicio luego, ya nos damos cuenta que David se pone al frente de un gran grupo de personas que se le van uniendo. Personas que estaban insatisfechas con el gobierno de Saúl. Personas que estaban, pero absolutamente sin deseos de apoyar una política de este estilo. Es lindo esto, ¿verdad? No estaban ya con el deseo de apoyar una política de este estilo. Es decir, lo que Saúl estaba haciendo ya solamente por sus propios intereses. Esto ya era evidente. Entonces, bareteme, si me está molestando, y bueno, ya voy a desaparecer ahí. Si este otro me está molestando, ya voy a desaparecer de ahí. David, ¿qué es lo que estaba haciendo? Y David era para él, en ese momento, para Saúl, una gran molestia. Cuando ya voy a desaparecer, cuando ya voy a disparar a Goy, cuando dicatuye a llevar la opitagina Goy. Y claro, por eso entonces David dice que partió de allí y se puso al salvo en la caverna de Adulam. Él iba solo hasta ahora. Pero al enterarse, ahí cuando está en Adulam, sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse con él. Además, se le juntaron otros, los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o desencantos de la vida. Así llegó a ser jefe de unos 400 hombres. Jaupebe, David Yandica tuvimos ocañe. David ciertamente que responde. No nos olvidemos que aquí, por ejemplo, David, en un momento también él podría decir, no, ya te nata solucionar ese problema, ya está señor de anga cañita porque se muñaje cuejina lleva a esa tamaepa y catumía yapo. En realidad él procuró hacer algunas cositas por su cuenta. Ahora vengo pe santuario de no, o vengo la oyapoguri ahí con Ahimelech que se alimentó del pan del templo, el pan de la mesa de los sacerdotes, etcétera, del templo.
Después también de ahí se fue a Gad, se fue ahí a la misma tierra con la espada que le pertenecía a Goliat. O sea, son elementos bastante interesantes, ¿verdad? Como diciendo, va, esa biopea. David estando solo es recibido. A pesar de que no es que le reciben tan bien, pero sin embargo tiene el coraje de ir ahí. Pero de ir a su propio pueblo le es más difícil. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ñande Yarañe, Ayepaú, Ñande Nesnoy, Ñande Antoy, como siempre, en esta primera semana del tiempo de Adviento. 2024, Ñañe Perú Imagina, con este tiempo litúrgico, el ciclo B. Y leemos hoy del profeta Isaías capítulo 25, versículos 6 al 10a. Aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. Y así continúa, queridos amigos. Siempre el profeta Isaías nos habla después de que desde el primer día en que comenzamos este tiempo de Adviento, de este primer domingo, Ñandeya, Yerurea, Yehuerosa, Pucay, Beñandeyara, ojalá el Señor rasgara el cielo, el Señor que viene en medio de nosotros. ¿Y cuál será esa consecuencia? En primer lugar, el Señor preparará para todos los pueblos en este monte manjares suculentos. El gran festín es la gran alegría, es el gran encuentro. La ñandenda ñaño entendenos a ñandenda yo jajuy no lleva. Jamás ñaño invitada y ya pues a de fiesta, de en bares o a llevar ñandiepa. Araca evemba, nunca. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la fiesta es la expresión del encuentro del corazón con el hermano. ¿Me entendés? Opeare con ñandella por siempre. La fiesta, el encuentro, la alegría. Opeare ñandella y ñandea. Esa es la consecuencia de toda relación profunda con Dios y con los hermanos. Y aquí entonces viene esa consecuencia de esta alegría y de este encuentro personal con Dios. Arrancará en este monte el velo que cubre todos los pueblos, el paño que tapa todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Pemba iba ahí entonces peñandella ya poajina, penda ya daña y pute mueve andera pisabe, pe iba ahí ya mozarambía jina peñandera puitepe. Entonces este es el momento que cuando Dios nace en el corazón del hombre, evidentemente que todo esto desaparece. Ya yerure que entonces upea lleva para que pueda desaparecer todo lo negativo de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe,
ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 9. Entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Es entonces el único que se presenta como testigo, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Porque cuando la testigo mío, ciertamente es un edomita, Edom. Y también aquí se quiere cargar un poco las tintas, ¿verdad? Se quiere cargar las tintas. Edom con Judá, entonces están en continua pelea los edomitas y los judíos no estaban absolutamente en buenas relaciones, son enemigos de por sí. Entonces, este es nada más que alguien que está al servicio de Saúl, justamente para estas cosas, porque algunas veces, pues, y captula ñande pariente o inda yekwa por ahí mapa, pea mapa, moaja y captundo ya poigina, peñande ya yerurea lleva. Entonces, de esa era que yucañan de amor, justamente la y pariente lento, la y familia de Jehová, o Juan yuca, o lo que sea. Bueno, o sea, cómo era esa situación en ese tiempo. Y entonces es aquí donde están los famosos mercenarios. Con algo los mercenarios fuera. Con entonces o cumplía ciertas órdenes que no les interesa, ¿verdad? Por escuela y sueldo, ya por los mercenarios, listo. Y andeo con ya sicario también era la misma cosa. Entonces, esto existió siempre dentro de una sociedad. En este bebé, ya con la sicario, con mercenario, le paga y mira, ahora yuca de yucacá, ¿verdad? O sea, son problemas sociales muy graves, muy grandes, hasta donde hemos llegado nosotros como sociedad, ¿verdad? Y bueno, y todo esto está queriéndonos mostrar que hay una mayor confianza en estas personas que, entre comillas, cumplirán una misión que nosotros pedimos, porque sabemos que son misiones totalmente descabelladas. Bueno, pero aquí entonces ya te presentas o repetir, tanto en el capítulo 21, versículo 8, aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg el Edomita, el Edomita, para darte a entender, ¿verdad?, de dónde viene, quién es, y qué verdad nosotros podemos encontrar en lo que esta persona después, en el capítulo 22, versículo 9, entonces intervino Doeg, el Edomita, de nuevo, el Edomita y porande, Osura Yayirinde, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl y dijo: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Ahimelech consultó con el Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Goliat, el filisteo. Continúa. Porque cuando David preguntó si tenían alguna espada, si tenían algo, porque ya por ahí por la orden del rey Saúl, supuestamente. Y entonces, Ahimelech lo único que le dice, el sacerdote respondió: la espada de Goliat es la única que tenemos aquí, el filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto. Está allí, envuelta en un paño, detrás del efod. Aquí también nosotros habíamos reflexionado, y por ahí lleva con ambas gente. Imagínense, ¿dónde está la espada de Goliat? Dice que está en el santuario, envuelto en un paño
detrás del efod. Bueno, todo esto también entonces para nosotros es importante porque nos está indicando y nos está diciendo que el único que puede utilizar esa espada es David. El único que tendría la fuerza, el coraje para poder llevar adelante una misión es David. El único entonces. Quiere decir que nadie más después tuvo el coraje o la posibilidad verdaderamente de agarrar esa espada, de llevarlo adelante, porque eso pues significa como un trofeo, pero un trofeo de gran envergadura, un trofeo de coraje, de victoria frente al enemigo. Y con esto te está diciendo, ni Saúl, siendo el rey entonces, tenía toda esa valentía, todo ese coraje, ¿verdad?, para ayudar entonces al pueblo a llevar adelante. Por eso luego ya en ese versículo 15 que nosotros ya hemos estudiado, que es muy lindo, hablábamos nosotros de que Dios le había, dice, rechazado, pero absolutamente, a Saúl. Pero esa fue ya de una manera directamente, ¿verdad? Saúl rechazado definitivamente por el Señor. Del capítulo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 capítulos mañandeña y siempre vemos problemas de Saúl que él simplemente está mirando su propio ombligo. Está encerrándose en su pequeño círculo. Entonces no interesa en la otra cosa. Pero aquí podemos entender y podemos ver que el Señor, al rechazar a Saúl, lo que está queriendo hacer el autor sagrado al contarnos todo esto es que ya puso toda su confianza también en David. Ahí había comenzado y nosotros fuimos reflexionando y viendo, ¿verdad?, cómo Saúl en varias oportunidades trata de aniquilar, de hacer desaparecer a David, porque ya le está molestando. A pesar de que hay también expresiones muy interesantes que Saúl está percibiendo y se da cuenta. Bueno, ¿por qué eso? Que Saúl también ya se está dando cuenta y percibiendo. Entonces, para que pueda asumir el cargo y lleve adelante la monarquía. Por eso que después le dice a Jonatán en el momento que Yanda y Poacabeima, con esa envidia y con esa fuerza, con esa ira, le dice, tú mismo, ¿verdad?, que estás al lado del hijo de Jesé, mientras él viva, no habrá paz ni contigo, corres el riesgo y todo tu reino también. Entonces, apetece no debe. Entonces, ahí Jonatán se da cuenta, porque Jonatán tenía otra visión y es el juego, ¿verdad? El juego que nosotros lo vivimos todos los días, queridos amigos. Yandego Pealayan de política ve Yareco al 2x3. Aquí hay juegos de intereses. O poco se platamire, o poco se banco, o poco se negocio, o poco peamo a mis intereses. Y entonces, al hacer eso, lo único que nosotros estamos encontrando, lastimosamente, es después un fracaso. Un fracaso para nuestra sociedad, un fracaso para nuestra propia comunidad. ¿Y por qué? Y porque nos metemos con los propios intereses. Somos egoístas. Ñande ya escape, ñande ya hipotante, peñan de grupito, peñan de amistad, peñan de... Entonces ya nuestras leyes que son simplemente, y sabemos que son simplemente humanas, ¿verdad? Las leyes siempre van cambiando y van derivando de acuerdo a los intereses nuestros, de acuerdo a los intereses humanos, lastimosamente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Intempestivamente la oleada de bombarderos atravesó la espesa capa de nubes y los transeúntes de la ciudad de Bari huyeron despavoridos, tropezando en la desbandada o chocando entre sí, mientras desde el cielo estrepitosamente se desgranaban las aterradoras bombas y en la huida se empujaban tratando de ingresar a los refugios, a los edificios, a las iglesias y se olvidaban de sus compañeros, de sus parejas, de sus niños, aturdidos por el estruendo de los aviones, el fragor de los explosivos y los aullidos de dolor de quienes caían desmembrados o quedaban sepultados por las construcciones que cedían al impacto de los proyectiles. En medio de la confusión, un niño que corría tomado de la mano de su mamá se soltó y la polvareda levantada por las edificaciones desvencijadas lo envolvió, dejándolo fuera de la vista de su madre, que desesperadamente avanzó con temeridad hasta el sitio en que lo vio por última vez y como no lo encontró, desafiando la lluvia de fuego, recorrió buena parte de la ciudad hasta que presa de la impotencia se derrumbó en una acera y llorando desconsoladamente le encomendó su pequeño a San Nicolás de Bari. Le pidió con fe inquebrantable que lo protegiera y lo trajera de vuelta. Al cabo de un buen rato, cuando cesó el estallido de las bombas y se fue apagando el eco de los estridentes aeroplanos, vencida por la congoja, emprendió el regreso a casa. Y al llegar, en el quicio de la puerta semiderruida, la esperaba sentado apaciblemente su hijo de 7 años, quien después de desprenderse del interminable y cálido abrazo al que lo sometió la exultante mujer, le contó que San Nicolás de Bari, cuya imagen le era muy familiar porque a menudo visitaba con su madre el templo donde reposan los restos del santo patrón de esa ciudad, se le apareció en el momento en que la nube de polvo lo cubrió. Le dijo que no tuviera miedo, lo sacó de allí y tomados de la mano, se fueron caminando tranquilamente sin que hubiese el menor indicio del bombardeo más cruento que sufrió Bari durante la Segunda Guerra Mundial. San Nicolás, nacido alrededor del año 270 en Licia, actual Turquía, provenía de una familia adinerada que le proporcionó la educación consecuente con su condición social, pero afincada en una profunda devoción cristiana, por lo que desde muy pequeño salía a buscar a los desamparados, les llevaba comida, ropa y consuelo. En la medida en que crecía, se entregaba con mayor ardor a la causa de los pobres, y al morir sus padres, la cuantiosa herencia que recibió la repartió entre los desvalidos. Abrazó la vida religiosa y, dirigido por un tío suyo que era obispo, adelantó los estudios correspondientes y luego de ser ordenado sacerdote por su pariente, se retiró a un monasterio en el que pulió su ascetismo con oración, ayuno y silencio. Cuando completó su ciclo de aprendizaje monástico, peregrinó a Tierra Santa y luego de varios años de permanente contemplación en los lugares sagrados, viajó a la ciudad de Mira, a la que llegó de incógnito y directamente al templo a orar, como era su costumbre. Y dice su biógrafo San Metodio, arzobispo de Constantinopla, que los obispos, sacerdotes y diáconos de la ciudad, que estaban reunidos barajando nombres para suceder a su obispo recién muerto, y en vista de que no se ponían de acuerdo tras una larga deliberación, habían optado por imponerle la mitra al primer sacerdote, diferente a los concurrentes, claro, al primer sacerdote que cruzara el umbral. En ese momento entró San Nicolás, quien a pesar de que se resistió en principio, fue consagrado como obispo de la ciudad de Mira. Fue el mayor acierto de los padres conciliares, porque San Nicolás se ganó en poco tiempo el respeto del clero y el afecto de sus feligreses por su bonomía, dado que a todos atendía, consolaba, guiaba y mediante sus sentidos y sencillos sermones le arrebataba los creyentes a los dioses paganos y por eso fue encarcelado, pero recobró su libertad cuando el emperador Constantino ascendió al trono y continuó haciendo milagros a granel, como el de los 3 generales que habían sido injustamente condenados a muerte. Y San Nicolás se le apareció en sueños al emperador, le demostró que eran inocentes y al otro día fueron liberados. O el de las 3 muchachas pobres a las que proveyó de sus respectivas dotes para que se pudieran casar, haciendo aparecer bolsas llenas de monedas de oro que luego les lanzaba a través de la chimenea con el fin de que no se enteraran de dónde provenía.
De ahí nació la leyenda de Santa Claus, el nombre abreviado de Nicolás, este personaje ingresando por las chimeneas. Pero su gran amor y preocupación fueron los niños pobres, a los que siempre socorría, alimentaba, protegía y en Navidad dejaba en sus ventanas dulces, hojuelas, tortas, figuritas de barro. Como su muerte ocurrió el 6 de diciembre del año 345, ese hecho dio lugar a la tradición según la cual San Nicolás volvía en esa fecha para repartir regalos a todos los niños del mundo. En Oriente es venerado como San Nicolás de Mira, porque fue allí donde ejerció su ministerio. Pero en Occidente es conocido como San Nicolás de Bari, porque al ser tomada la ciudad de Mira por los musulmanes, un grupo de piadosos católicos logró sacar los restos de San Nicolás y entró con ellos en solemne procesión a la ciudad de Bari el 9 de mayo del año 1080. Y desde entonces es el patrono de la ciudad. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Nicolás que nos enseñe a ser generosos con los niños y a protegerlos siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo de rey, y nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo de rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Hasta corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando de esta historia profética, primer libro de Samuel, capítulo 22. Son hazañas, acontecimientos, narraciones, ¿verdad? Que nos trae el geógrafo también sobre una historia, ciertamente una historia novelada, una historia religiosa, que tiene sus matices, pero sobre todo que tiene un mensaje bien claro. Este mensaje es un mensaje político, religioso. Político en el sentido de que este libro se escribe para pensar, reflexionar cómo nosotros tenemos que llevar nuestra polis, nuestra sociedad, nuestra comunidad, cómo tenemos que regirnos, cómo tenemos que gobernar, cuáles son los principios, los valores, cuáles son los elementos esenciales y fundamentales que nosotros tenemos que fortalecer. De sociedad, no entonces con falsedades, con mentiras, con intereses oscuros, ¿verdad? Lastimosamente nos movemos así, ¿verdad? Por eso viene el segundo aspecto, religioso, dijimos, una política religiosa. Religiosa, queridos amigos, no es simplemente porque se refiere a Dios, no. Porque la religión es volver a ligarte, unirte. ¿Unirte a qué? A la esencia primaria, elemental, fundamental de quién es el hombre. Con la religión. Religión es volver a lo nuestro, o mejor dicho, descubrir quién es el hombre, descubrirnos a nosotros mismos. Esa es la religión. Queridos amigos, y por lo tanto hay muchos que dicen yo soy ateo, pero ya no entendí yo soy ateo, yo soy religioso, yo no tengo religión. Mentira, porque siempre todos estamos buscando un religarnos a nuestra esencia. Ahora, el problema es que nosotros muchas veces pensamos que mi esencia, o sea, mi ontología, es esta que yo estoy tomando como una decisión, entonces estoy haciendo un camino. Por eso que si uno lee bien la palabra de Dios, la Biblia, va a encontrar que este libro responde a una sola pregunta, los 73 libros que tenemos aquí. Nosotros le llamamos los libros canónicos, pero evidentemente que también los libros apócrifos y otros libros más que reflexionan sobre el religarse, la religión, ciertamente que todos apuntan de nuevo, queridos amigos, ¿saben a qué cosa? Al entender nuestra propia ontología. O de otra manera, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, y desde aquí entonces, hoy estamos mirando en este libro espectacular, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 22, que hay alguien que también interviene dentro de esta sociedad, es lo que pasa en nuestra propia vida. Aquí un tal Doeg, que es un edomita, que ve cuando David había ido junto a el sacerdote Ahimelech, entonces él le ve ahí y dice que le cuenta, ¿verdad? Aquí al rey Ahimelech consultó, dice, por él al Señor. Le dio provisiones y le entregó la espada de Golía del Filisteo. Bueno, entonces tal Doeg, que es un edomita, es un enemigo de Israel ciertamente, pero que eran estos famosos
sicarios o mercenarios que cumplían órdenes del rey, venían por sueldo. Bueno, ahora entonces vamos entrando poco a poco y entendemos que Doeg lo que está haciendo es nada más que complicar, o para no decir tampoco complicar, porque dentro de esta historia sagrada se está queriendo mostrar que Saúl obedece mala y juicio. Que cuando uno simplemente se está aferrando a lo suyo y está queriendo hacer lo suyo, entonces comete macanadas. A veces ¿se acuerdan? Incluso Génesis capítulo 15, capítulo 16, ¿verdad? La macanada de Abraham con Sara. Primero Dios que le habla, le dice, confía en mí, tendrás una descendencia como las estrellas, cuenta la arena de la playa, etc. Todo así era. Abraham creyó, y imagínate, en el capítulo 16 nos encontramos en que Sara y Abraham se encuentran juntos, y ahí en ese momento lo que le dice Sara y lo que planean juntos después es lo que va a destruir a la propia nación. ¿Se dan cuenta? Como que nosotros parece que somos dicotómicos ayer. Pensamos y vamos queremos ir sobre dos caminos, es imposible. Es como esa horqueta que se va abriendo. O te decidí, pero digo la Deuteronomio capítulo 30, 15 y por año de yo te pongo ante dos caminos, pero ¿dónde? Eres decidiana. Sos vos el que vas a tomar esa decisión para poder caminar. ¿Vas a caminar por el bien o vas a caminar por el mal? Pero eso va a depender de vos. A ver, omoige, a ver, no debe, vamos cointape. Y aquí también se nos da a entender esto. Entonces, Saúl, como está simplemente con lo suyo, no interesa otra cosa, no interesa el pueblo de este momento. Ya nadie está hablando de situaciones de otras naciones, de otros pueblos que vienen o que invaden, o con quienes hay que estar poniendo brechas, barreras, peleas para que el pueblo pueda vivir bien. No interesa ahí más el pueblo. No interesa ahí más, lo único que le interesa es sus bienes, o mejor dicho, sus intereses. Queridos amigos, si estamos hablando en este año en que nosotros estamos viviendo y estamos mirando en el año en que esto fue escrito, es como si esto se haya escrito para nosotros. Te puedo calcular, ya escribí mi Paraguay venía 2023, ya escribí mi Godave. Entonces, cuando miramos solamente nuestro ombligo, o sea, entonces ya niña ya llevo bebena, ya ne tindeja ya mañana peñande, la yey potaña de eran guanante. Para mi grupito, para mi familia, para mi plata, vaya para mondata, vaya para ñemborricota, vaya para tú entonces aprender de las cosas que en realidad pertenecen a la comunidad. Anda ya yesha cuase. Dije Dayayehesha Kwase, porque si decimos Dayayehesha Kwai, entonces hasta de cierta manera podemos medio cepillarnos un poco y blanquear ya. Pero a ver, a ver, Dayayehesha Kwa por ahí te imba para la yaya por ahí, porque la ñande pocanero ñande mondaron allá por la iba ahí ñande yekwa por ahí na yaya por ahí. Y por eso que este libro, ¿verdad? Samuel, este libro es magnífico. Porque aquí nos está mostrando después cuál va a ser la consecuencia. Ya vamos a llegar. Ya continuada en la historia, porque y gusto y tereima ese va peñando ya no mombe ujo saca. Hombre sacaña de inamba esa va ya guatá ya hombre catú. Pero para que nosotros en este camino pedagógico también podamos cambiar. Y ahora me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.